Ahora queremos presentarles a la licenciada en Contaduría Yadira Albol Valdés. Yadira es egresada de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Es socio fundador de la firma Sidney, consultoría integrada en tecnología y negocios. Es experta en nóminas, contabilidad electrónica y CFDI 3.3 y CFDI 4.0. Tiene una mención especial como una de las fiscalistas más importantes de México por la revista Defensa Fiscal 2023 y además es conductora de nuestro programa Contadora Digital. Bienvenida, Yadira. Hola, ¿qué tal? Un placer saludarles, amigos y colegas. Luca, muchas gracias por la presentación. Siempre es un placer que nos acompañes en los mejores eventos. Y pues bueno, amigos, pues ya saben que en estos días de estudio que hemos tenido, la verdad es que hemos tocado puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta, sobre todo para preparar el cierre y prepararnos para este 2024. Y pues a mí me toca hablarles ahora sí que de un tema que en realidad ya tenemos pues casi una década son 10 años, desde el 2014 empezamos con el tema de los FDIs, hemos ido evolucionando. Hoy en día países de Latinoamérica han querido replicar este trabajo que se ha generado en el país y pues van ahí a paso lento pero seguro, y lo que es una realidad es que hoy en día en México el CFDI pues se ha tornado como un medio de fiscalización, aun y cuando varios abogados y obviamente jueces han dicho que la factura no es otra cosa más que un documento comprobatorio, pero dado la información que contiene este comprobante, pues es de ahí que somos transparentes hacia la autoridad y es que se ha gestado todo este tema. Entonces, bueno, a mí me toca platicarles acerca de lo que ha estado pasando con este CFDI y lo que aún y con todo el tiempo que llevamos haciendo CFDI, es importante que ustedes tomen en cuenta. Y pues siempre me gusta hablar porque los números hablan, ¿no? O sea, uno es como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. La emisión de documentos de CFDI en los 5 tipos de comprobante, o más bien 6, si hablamos de ingresos, egresos, nómina, traslado, pago y retención de pago, al día se generan 27 millones de comprobantes. ¿Saben el mundo de información que representa estos documentos? Y entonces imagínense el volumen de información que tiene la autoridad para analizar. Por ponerles unos números que a mí me gustaría que los tomen en cuenta, porque no sé si se han percatado, pero en la página del SAT, por ahí más adelante les pongo una liguita, vienen estadísticas de cuántos contribuyentes, cuántas firmas electrónicas, cuántos certificados, cuántas invitaciones. Y les va a sorprender, pero en 10 años, de 2013 a 2023, la base de contribuyentes ha crecido en un 107%. O sea, estábamos hablando que en septiembre del 2013 éramos alrededor de 40 millones de contribuyentes. Para 2023 la estadística dice que somos 84 millones de contribuyentes los que estamos obviamente en la mira de la autoridad. Y pues por ahí en algún tema Jessy nos habló acerca de la inteligencia artificial. La verdad es que este tipo de algoritmos, de fórmula, también el doctor Carlos Burgó habló acerca de esto, ha sido el garbanzo de a libra que ha tenido la autoridad. Porque por mostrarles una estadística, quiero que vean que hoy en día la autoridad se centra en 2 programas. El de vigilancia de cumplimiento, que es que habla esas cartas de invitación que no coinciden tus impuestos y que tienes diferencia entre lo que timbraste y lo que declaraste sin llegar a ser un requerimiento. Si hablamos de hace pues un poquito más de 10 años, 2012, estaban mandando alrededor de 1.771.000
pero eran a través de correos electrónicos, cartas, inclusive requerimientos eran mucho más, porque estaban mandando alrededor de 40,000 requerimientos. Para este 2023, donde la última cifra que nos muestra es septiembre, están mandando 3,875,000 invitaciones. Imagínense el volumen de información. Obviamente estas invitaciones llegan a través del buzón tributario, que a todo mundo le da pánico escénico abrirlo y que cuando te llega tú dices, espérate 72 horas, no lo abras. Correos electrónicos, que son las invitaciones que nos están llegando, el Telegram, que es el telemensaje que llega, mensajes de SIM, seguramente a ustedes también ya les llegó en el celular, que hasta tú dices, ¿quién le dio mi número al SAT? Pues obviamente lo registramos en el buzón tributario y obviamente eso, imagínense el volumen o el ahorro que está teniendo la autoridad en no tener personal que lleve esa invitación, porque con un simple clic manda 3,875,000 correos con una respuesta que les sorprendería. Y hablando de vigilancia profunda, que fue un tema que nos platicó el doctor Carlos Burgoa, pues alrededor en septiembre se mandaron 300,000 vigilancias profundas que fueron a través de buzón tributario, de correo electrónico, de mensaje. Todo esto le ha generado a la autoridad un incremento que no me lo van a creer, que es la siguiente diapositiva que les quiero mostrar. Ha recaudado 2.27 billones de pesos solamente en el segundo trimestre de 2023. La recaudación obviamente se centra en ISR, IVA y IEPS, que concentra el 96% de la recaudación, donde inclusive la autoridad hace mención que donde más ha recaudado es en la retención de sueldos y salarios. Casualmente es el hitazo de las invitaciones que no coincidan tu retención del recibo de nómina contra lo que declaraste, y hoy en día sabemos que hay algunas datos que tenemos que cuidar y que más adelante voy a mencionar, porque este solamente es el preámbulo para que vean que en realidad somos ahora sí que transparentes a la autoridad a través de la emisión. De CFDIs, por ponerles otros datos, la revista Forbes publicó que la recaudación o fiscalización ha crecido el 7.5%, pero fíjense lo que dice, por buena voluntad del contribuyente. Esa buena voluntad no es otra cosa que el terrorismo que nos da, o el miedo que da que te llegue una carta de invitación. ¿Cuántos de nosotros tenemos clientes que pasan años sin querer pagar los impuestos y en el momento que llega una invitación, en ese momento te hablan, contador, no sé cómo, pero voy a pagar, en este momento calcúleme todo, ¿no? Derivado de eso, pues hoy en día, y creo que también de ella nos platicó un poquito acerca de ello, es la nueva invitación que está llegando, bueno, no invitación, más bien el cambio de régimen que le está llegando a los recicos, personas físicas que al no presentar sus declaraciones durante periodos amplios 2022-2023, el SAT los está regresando a actividad empresarial y profesional, pero desde 2022. Y yo no digo que esté mal, ¿no? Porque estaba muy claro las reglas del juego de que si tú no cumplías te iban a regresar, pero creo que a esa sanción le faltan otras reglas del juego, como decir qué va a pasar con los comprobantes que ya emití con un tipo de régimen y que tienen una retención diferente a la que tendría como actividad empresarial y profesional. Y una de las últimas invitaciones que quiero comentarles, que seguramente al primo de un amigo ya le llegó, es una invitación que está llegando acerca del IVA declarado causado que están cruzando con las DIOTS de nuestros clientes. A uno de mis clientes le llegó una invitación que decía, estimado contribuyente, hemos detectado que el IVA que tú declaraste como causado no corresponde al IVA que tus clientes declararon en la DIOT.
Hasta antes de esta invitación, todas las invitaciones estaba dentro de mis posibilidades poderlas revisar, porque obviamente pues yo tenía los FDIs, las declaraciones, mis papeles de trabajo, el momento del cobro o del pago a través de los estados de cuenta, pero que hoy en día me cruce con las DIOTs de mis clientes, yo me quiero poner a pensar qué tendría que hacer, hablarle a todos mis clientes y decirle, oye, como requisito, mándame tu DIOT del mes. Y todo esto se está generando a través de los datos que tienen los FDIs, que es a donde quiero llegar con todo este preámbulo. Sabemos que solo hay 5 tipos de comprobantes, eso no va a cambiar de ninguna manera, 5 tipos de comprobantes, pero ese comprobante no es lo mismo que yo lo emita a que yo lo reciba. Si yo emito el comprobante, como muestro en esta diapositiva, pues estoy comprobando ingresos que recibí. Pero ¿cuáles son esos datos que está cruzando la autoridad y que tendría que poner puntual atención? De entrada, importantísimo, la fecha de emisión. Los comprobantes, ingresos y egresos, tienen 2 fechas, la fecha de emisión y la fecha de timbrado. La fecha de emisión es la que le da la certeza de el momento fiscal en el que yo tendría que acumularlo. ¿Por qué hago tanto hincapié en este tema? Porque hemos llegado a detectar que las diferencias que está reportando el SAT son por cancelaciones que hicimos. Muchos de nuestros clientes lo que piden meses posteriores a la emisión del comprobante es que cancelemos ese comprobante y que se sustituya, porque sabemos que tenemos un campo que habla de la relación entre los comprobantes y especulábamos, y yo digo especulábamos porque hasta yo estaba muy cierta que una sustitución le podía dar y le puede dar a la autoridad los elementos suficientes para saber que el comprobante solo se cambió, pero que la operación sí se llevó en el momento en el que se generó el primer comprobante. Pero con la inteligencia artificial o el algoritmo, como le quieran llamar, la fórmula que está aplicando hoy en día el SAT, si yo tengo un comprobante en enero, lo declaro en mis pagos provisionales y posteriormente en mayo lo cancelo y lo vuelvo a elaborar en el mes de mayo, aunque lo elabore por sustitución, el SAT al momento de generar el algoritmo lo que va a decir es, en mayo tienes más ingresos y me va a querer cobrar estos ingresos de un ingreso que en teoría yo ya declaré en el mes de enero. Eso quiere decir que la fecha de emisión es muy importante y que ustedes tendrían que estar revisando y determinando si es que lo que ustedes deciden es presentar complementaria de enero y incluirlo en mayo o tener todos los elementos para poder afrontar las invitaciones. Siguiente dato muy importante en los comprobantes que emito, el método de pago. El método de pago, muchos de nosotros lo que hemos hecho es por la comodidad de no emitir la recepción de pago, lo que hacemos es que los emitimos con método de pago PUE. Pero si en ese mes el cliente no nos pagó el comprobante, lo correcto tendría que ser cancelar esos PUE y volverlos a emitir con método de pago PPD. ¿Por qué? Porque en el algoritmo que corre el SAT, para él es una certeza que todos los comprobantes que yo emití con método de pago PUE, los cobré. Y en consecuencia hay un flujo de efectivo que yo tendría que declarar de acuerdo al tipo de régimen, si hablamos de reciclo o personas físicas, o por otro lado, lo voy a ver cuando lo recibe, en este caso cuando yo les pongo PUE, estoy hablando del IVA que cobré y en consecuencia tendría que declarar ese IVA porque ya lo cobré. Siguiente dato, pues los subtotales, y hablo del subtotal antes del descuento porque
invitaciones que estuvieron llegando durante el 2023 decían que el ingreso que yo declaraba no correspondía con el que tenían mis CFDIs, y resulta ser que el CFDI puede tener inmersos descuentos, y de acuerdo al 25 de la ley del ISR, las devoluciones, descuentos y bonificaciones son deducciones anuales. Entonces, lo que espera el SAT es que aun y cuando el descuento esté inmerso en el CFDI, tú declares el subtotal completo del comprobante y este descuento te lo lleves hasta la declaración anual, y por eso pueden estar votando diferencias. Y por supuesto, los IVAs o los impuestos que yo traslade, que en este caso puede ser IVA o IEPS, donde el cruce lo va a hacer con el IVA, y obviamente va a depender del método de pago que tenga el comprobante. ¿Por qué hago mención de esto? Porque hemos tenido casos donde el cliente emite PUE y PPD en el mismo mes. Resulta ser que las invitaciones solamente están tomando el IVA causado de los comprobantes que tienen PUE, aunque los PPD estén cobrados. Quiere decir que no ha alcanzado a analizar todo el contexto de esa operación, porque para mí sería lógico que si un PUE ya tiene PPD, ya lo cobré, y en consecuencia, pues obviamente pudiera cruzarlo con el IVA causado que yo declaré, ¿no? Pero entonces, estos puntos muy importantes. Oye, Yadira, pero ¿dónde queda el uso de CFDI? ¿Dónde queda el régimen fiscal? Esos datos es importante. Cuando yo emito un comprobante, al SAT no le va a importar el uso que yo le ponga o la forma de pago con que él haya cobrado. Yo voy a tener que pagar impuestos sí o sí. En el caso del régimen con el que ustedes emiten, por supuesto que tienen que cuidarlo, porque es a través del cual la autoridad les va a acumular para su declaración anual, dependiendo del régimen en el que hayan tributado. Pero esto es cuando yo emito el comprobante. ¿Qué pasa cuando yo lo recibo? Cuando yo lo recibo, estamos hablando de una deducción, en cuyo caso, ¿cuáles son los datos que tengo que cuidar cuando yo recibo un comprobante para evitar invitaciones? De entrada, el RFC del emisor, en este caso que es el proveedor, tengo que revisar que no esté en el 69B, porque ese dato lo va a tomar de la DIOT, lo va a cruzar con la DIOT, con la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros, que para muchos es una declaración informativa e inofensiva. Quiero decirles que de ahí el SAT está validando mes a mes los RFCs para las vigilancias profundas, cuando te dice que tienes operaciones del 69B. Entonces, por supuesto que tengo que validar el RFC del proveedor. Nuevamente toco la fecha de emisión. La fecha de emisión es la que le va a dar a la autoridad la certeza de cuándo se llevó a cabo la operación, que en conjunto con el método de pago, que en este caso puede ser PUE o PPD, le va a dar a la autoridad, de acuerdo al régimen, la certeza de la deducibilidad y el acreditamiento del impuesto. Pero vuelvo al mismo tema, soy reciclo, persona moral, hago deducciones en el mes, tengo un proveedor que me emite la factura en el mes de mayo, me la cancela y me la vuelve a hacer a octubre, ya se movió mi declaración de mayo, porque desaparece ese comprobante y lo va a volver a reconocer hasta el mes en el que se vuelva o se sustituya este comprobante. Entonces, el algoritmo, la inteligencia artificial, como le quieran llamar, no va a razonar las operaciones que se hicieron con posterioridad, sino va a generar la información a partir de la información que tiene en ese momento. Por eso es que se deriva en tantos correos que manda la autoridad al mes. En este caso, cuando yo recibo un comprobante, sí es muy importante la forma de pago. Recuerden, artículo 27 de la ley del ISR, fracción tercera, requisitos de deducibilidad, no más de 2,000 pesos en efectivo.
Y entonces aquí tendría que revisar que todas las formas de pago de mis comprobantes sean bancarizadas. Y bancarizadas no solamente es transferencia y cheque. Tenemos tarjeta de débito, tenemos tarjeta de crédito, tenemos monedero electrónico. Hay un catálogo de formas de pago en el anexo 20 que tiene una columna que te dice cuáles son las formas de pago bancarizadas, y esas son con las que yo tendría que estar recibiendo el comprobante para asegurar la deducibilidad de este comprobante. Ojo, muy importante, uso de CFDI. Por supuesto que cuando yo recibo un comprobante, sí me importa el uso de CFDI. Y hemos detectado en las validaciones que hemos hecho para los precierres que una gran cantidad de comprobantes tienen el uso de CFDI S01, que se traduce en sin efectos fiscales, pero que a inicio de año, cuando empezó todo este tema de la obligatoriedad del CFDI 4.0, pensábamos que el S01 era similar al P01 de la versión 3.3, donde era por definir y tú podías utilizarlo como tú quisieras. Para este caso no. S01, la traducción es sin efectos fiscales y no lo vas a poder deducir. Entonces es muy importante que antes de que termine el año validen que los comprobantes que recibieron no tengan este uso y están a tiempo de pedir obviamente el cambio, ¿no? Siguiente dato importante que va a cruzar la autoridad, pues obviamente los subtotales, porque va a ser la base para mi IVA acreditable, va a ser la deducción que se va a precargar en mi declaración anual, los IVAs trasladados que se traducen en IVAs acreditables, que insisto, van a ir en combinación con el método de pago para saber si hay flujo, los IVA retenidos y los ISR retenidos. En este caso es muy importante la combinación de estos dos datos con el método de pago, porque gran parte de las invitaciones que llegaron acerca de que no coincidían las retenciones era porque, poniendo un ejemplo mucho más claro, el contador me daba su factura la última semana del mes con método de pago PUE. Si me lo da con método de pago PUE, pero yo se lo pago hasta la primera semana del siguiente mes, pues yo contablemente y de acuerdo a la ley del IVA, como el flujo se generó hasta el siguiente mes, por poner fechas exactas, me lo dio la última semana de octubre, la pagué la primera de noviembre. Como yo sí tengo el control y sé que lo pagué en noviembre, lo voy a declarar hasta diciembre, en la declaración de noviembre. Pero resulta ser que el SAT dijo, después ya lo pagaste porque él no tiene el estado de cuenta, ¿no? En teoría, aunque no hay secreto bancario, pues él no sabe el momento en que hubo el flujo. Y como él en octubre detecta que es PUE, te está obligando a que tú enteres las retenciones en el mes de noviembre. Entonces, aquí es muy importante esa combinación para efecto de las retenciones. Y una más, por ahí si se les ha escapado, este dato de retención también lo está comparando con el régimen fiscal del emisor del comprobante. Ejemplo de invitaciones que estuvieron llegando, me decían, oye Yadira, debes retenciones de actividad empresarial o honorarios de tal periodo. Cuando yo revisaba los FDIs de ese periodo, detecté que había facturas de arrendamiento persona física donde tenía la clave de producto arrendamiento, pero el régimen de actividad empresarial y profesional. Entonces, para el SAT, aunque yo declaré retenciones de arrendamiento, no correspondían porque el emisor tenía una actividad diferente. Entonces, este dato también es importante que lo verifiquen. Hoy en día hay softwares que hacen la descarga y que les dicen todos estos datos, se los traducen para que ustedes puedan obviamente interpretarlos y revisar que no vayan a tener estos temas o que si hay alguna inconsistencia tengan oportunidad de revisarla. CFDI de nómina, que es el hitazo para el SAT en cobrar.
fechas de pago, ISR retenido, subsidio al empleo ajustado y ajuste de ISR. Las invitaciones que están llegando es porque el SAT solamente, y afortunadamente, gracias a Dios, el SAT solamente está cruzando el dato de ISR retenido, pero no está considerando la clave de otros pagos de ajuste a ISR cuando yo le devuelvo al trabajador. Entonces está diciendo que le debo cuando en realidad sí hay este ajuste. Este cruce lo hace con la declaración de retenciones, con el visor de nómina y con la declaración anual. Entonces tengo que estar muy atento. Otro tema que ha votado en la declaración anual, recuerden que se precarga el dato de las nóminas, es cuando pago asimilados. Recuerden que el tipo de régimen honorarios asimilados solo puede tener la percepción 046. Si a alguna de estas honorarios yo le puse la clave de percepción 01 sueldo, el robot lo va a interpretar como sueldo y me lo va a acumular en sueldo. Tiene que ser la combinación para que me lo detecte como asimilados. Como les he platicado, formo parte de una comisión de documentos digitales. Tenemos algunos meses tras el SAT sobre esta invitación que está votando por los ajustes de ISR. Consideramos que la solución ideal, que obviamente no ha contestado el SAT, sería 1, que en tu declaración provisional de retenciones apareciera el desglose de ISR retenido y ajuste de ISR para que pudiera tener el dato, o 2, que su algoritmo también leyera el dato de otros pagos, ajuste a ISR, para que revisara. Y insisto que afortunadamente solo revise estos datos porque el SAT tiene todos los elementos para hacer el cálculo de mi nómina. Y entonces, pues si él pudiera hacer los cálculos por las bases gravables y exentas, créanme que muchos estaríamos realmente emproblemados. Entonces, con estos datos los hemos manejado muy bien, ya no llegan tantas invitaciones, pero muy importante está llegando la de ajuste de ISR. Y pues el último tema, hablando de CFDI, es este del amparo de cancelación de CFDI de ejercicios anteriores, que fue muy sonado y que obviamente a todos nos llegó en el WhatsApp el amparo que se había generado y que cuál era la fecha de respuesta. Bueno, pues por ahí la Prodecon publicó un criterio de emisión de la segunda sala de la Suprema Corte que sería importante que ustedes lo tomaran en cuenta porque el documento viene en el material adicional que les va a proporcionar IMEFI, pero habla de que con independencia que los contribuyentes, o sea, ¿qué es lo que tienen que tomar en cuenta los contribuyentes? Que este amparo solamente va a aplicar a las personas que promovieron el juicio de amparo, no a los contribuyentes en general, hasta que obviamente no se genere como un criterio derivado de cuántos se hayan amparado. Sin embargo, es importante que ustedes consideren que el Código Fiscal de la Federación, en el artículo 29A, en la última modificación que tuvo en el 2021, hace mención que para yo poder cancelar un comprobante tengo que contar con la justificación y el soporte documental, es decir, estar fundamentado el por qué lo quiero cancelar. Después de eso, ese mismo artículo hace mención que yo no puedo cancelar comprobantes más que en el ejercicio en el que los emito. A través de resolución miscelánea, viene y han publicado de manera consecutiva una reglita que dice que tengo hasta la fecha de la presentación de la declaración para cancelar comprobantes del ejercicio anterior. Sin embargo, el artículo 81 del Código, que habla de las multas y las infracciones, dice que va a ser una multa que va a ir del 5 al 10% si yo no cancelo comprobantes con errores, cancelo comprobantes cuando no tendría que haberlos cancelado o los cancelo fuera del plazo establecido. La primer multa es por no cancelar comprobantes con errores. Entonces, tratando de concluir este tema del amparo, si me llega una invitación de 2021 donde dice que emití mal los comprobantes
y yo ya los revisé y están mal emitidos, ¿no sería que si yo tengo la invitación donde me dicen, aquí te equivocaste, no pudiera yo cancelar ese comprobante porque tiene errores? Y si no lo cancelo, me voy a hacer acreedora a una multa. Solo que tengo que tener la justificación y el soporte documental y asumir las consecuencias de una cancelación de un comprobante de ejercicios anteriores, que derivaría en presentar declaraciones complementarias, presentar declaración anual o quizá en el pago de algún impuesto que yo omití. Se los dejo de tarea. En esta viña de Sansat, cada contribuyente carga con sus pecados, pero yo no creo que sea necesario este amparo para poder cancelar comprobantes de ejercicios anteriores, ¿no? Siguiente tema, que yo no sé si lo han percibido o lo han notado, sobre todo aquellos que utilizamos tecnología para la contabilidad electrónica. Les recuerdo, la contabilidad electrónica no desaparece, sigue vigente. Hoy en día las herramientas tecnológicas nos ayudan a mejorar nuestro trabajo a través de automatización de la contabilización del CFDI a la contabilidad electrónica. Pero es muy importante, y yo quise traer a la mesa este tema del complemento de pago, porque sabemos que este complemento se genera cuando yo la factura origen la generé como pago en parcialidades o diferido. Y en este caso, el artículo 29A, fracción 7, inciso B del código, dice que cuando no me pagan la operación en el momento, tengo que generar una factura por el total de la operación y por cada pago recibido, generar un comprobante. Esto me lleva a las reglas de resolución miscelánea 27132, que dice cómo tengo que elaborar este comprobante, pero la autoridad hace mención, y con esto quiero llegar a mi conclusión, que los beneficios de tener un comprobante de pago es facilitar la conciliación de la factura contra los pagos, detallar las cantidades que se pagan e identificar las facturas que se liquidan, cumplir con el requisito de registrar la forma de pago en la factura, porque la factura origen tiene 99, que es por definir, y entonces como no sabemos cómo, la recepción de pagos da la claridad de cómo la pagué para tener la certeza si es bancarizado o no, y de ahí deriva obviamente la deducibilidad. Y evita la cancelación de facturas que se han pagado. ¿Por qué? Porque recuerden que en el proceso de cancelación de CFDI que tenemos actualmente, los estatus de las facturas pueden ser canceladas, bueno, vigente o cancelable o cancelada, y las vigentes pueden ser cancelables o no cancelables. Un documento no cancelable es cuando ya tiene asociados otros CFDIs, y entonces en consecuencia, si yo ya tengo una factura origen y tiene relacionada recepción de pagos, esta factura ya no la voy a poder cancelar. Entonces va a evitar cancelaciones de facturas que ya estén pagadas. Después de ello, dice la autoridad que este comprobante nos va a ayudar a identificar quién es el emisor y quién es el receptor, las facturas que han sido pagadas total o parcialmente, la forma en que se realizó el pago y el momento de causación del IVA. Ojo, el momento de causación del IVA. Eso quiere decir que todos aquellos que teníamos la creencia que la recepción de pagos tenía el desglose del impuesto que tenía que pagar, olvídenlo. Eso no va a funcionar, porque aquí viene la problemática que yo tengo con este comprobante y que es con el que yo me he venido peleando desde varios tiempos, y que nuevamente en este comité de documentos digitales ha llamado la atención de muchos desarrolladores. ¿Cuál es el problema de este comprobante? Bueno, que el UID que se relaciona, porque recuerden que este comprobante tiene dos secciones, la de CFDI relacionado y la de pago.
En la de pago, pues es donde yo voy a indicar la fecha en que me pagó, la forma en que me pagó, la moneda en que me pagó. Y en el CFDI relacionado, yo tengo que indicar cuál es la factura que estoy pagando. Resulta ser que en el llenado de este comprobante, la autoridad, cuando yo pongo el UID, no valida que sea de la factura que realmente estoy pagando, que la factura origen realmente tenga un método de pago PUE o que el RFC del receptor corresponda al de la factura origen. Este ya sabemos que no va a coincidir porque inclusive hay un caso de uso en recepción de pago por factoraje financiero, donde si me voy al origen principal de este comprobante es que el que tiene la obligación de emitir este comprobante es el que recibe el pago, aunque no sea el que haya generado la factura origen. Digamos que por ahí la brincamos. Pero ¿qué sí me preocupa? Me preocupa que hoy en día hay contribuyentes que su factura origen dice método de pago PUE, forma de pago 99, y el cliente le está pidiendo la recepción de pagos y adivinen qué, se la puede hacer. Y entonces yo me pongo a pensar, y entonces sí le he cuestionado en el grupo, oigan, y entonces imagínense que yo tengo una factura PUE que ya en el algoritmo del SAT ya me la están considerando como pagada y que ya causó IVA y que ya acredité el IVA y que ya hubo flujo de efectivo y al mismo tiempo tiene una recepción de pagos. ¿Cómo tendría que interpretar esto la autoridad? ¿Que el cliente me pagó doble o que cuándo me pagó o en qué momento? Porque, por poner un ejemplo real, de verdad real, facturas de enero con método de pago PUE, que como no se pagaron en enero, se pagaron en mayo, Una disculpa porque parece ser que me dejaron de escuchar unos segundos, pero ya estamos de vuelta y obviamente todos estos problemas en la grabación, ya saben que aquí hacen magia y ni siquiera lo van a detectar. Entonces, regresaba a este supuesto donde verídico hay facturas que tienen método de pago PUE en enero, que tienen recepción de pago con fecha de mayo, que fue cuando en realidad la cobré. Si yo fuera el algoritmo del SAT, la verdad es que me volvería loco o loca, porque por una parte el contribuyente está diciendo que sí le pagaron en enero, pero al mismo tiempo que le volvieron a pagar en mayo. No voy a decir que afortunadamente, porque no en todos los casos aplica. Los algoritmos del SAT no están interpretando hasta este momento las recepciones de pago, afortunadamente para estos tipos de cuestiones, pero por otro lado, desafortunadamente, porque por eso se generan las cartas de invitación cuando no coincide lo que tiene el CFDI. Pero no sé si logro transmitir la problemática de este comprobante. En realidad lo que yo quiero transmitir es que este comprobante es un requisito de deducibilidad, me va a traer todos los beneficios que ya planteé en las diapositivas anteriores, pero que de verdad es muy importante que ustedes estén conscientes del momento en que lo generan. Porque este comprobante, si bien es cierto que la reglita 27132 dice que tengo hasta el 5º día del siguiente mes para poder emitir este comprobante del mes siguiente al que lo pagué, es una realidad que no hay ninguna limitante para que yo en enero, febrero, marzo del 2024 esté generando una recepción de pago con fecha de 2023. Esa limitante no la voy a tener. Inclusive es una recomendación porque tienen que validar que todas las facturas que ustedes emitieron como PPD y que sí se cobraron, tengan una recepción de pago y que todas las facturas que ustedes recibieron de los proveedores que tenían método de pago PPD y que sí pagaron, tengan recepciones de pago. Entonces,
Y bueno, y se las voy a complicar aún más porque dirían, bueno, esto lo busco. El punto es que al momento de generar este comprobante, puede tener asociado un UID que no corresponda a la factura que en realidad estoy pagando. Y entonces aquí es donde me empiezo a emproblemar un poco, sobre todo cuando combinamos temas administrativos con temas contables y fiscales, porque ahí les va otro tema que me preocupa en este documento. Imaginen una factura con método de pago PPD cuyos conceptos tienen tasa 0, tienen tasa 16%, exento, cuotas y tasas o tarifas de IEPS, como lo puede tener cualquier abarrotera, ¿no? Imagínense la central de abastos cuántos comprobantes no generan, pero cuántos sí generan, ¿no? Dentro de los que generan estas facturas tienen inmersos diferentes tasas de impuesto y diferentes impuestos. El cliente le van a hacer un descuento o va a hacer una devolución a través de un comprobante de egresos, con lo cual va a saldar parte de la deuda de esa factura. Si al momento de devolver productos en una nota de crédito que voy a asociar a una factura, la nota de crédito tiene otros productos a otras tasas, yo sé que el efecto fiscal es que yo le digo, si es de esta factura me debe 10,000 y me regresa 2,000, pues le aplico los 2,000 y ahí muere. Pero al momento que haga la recepción de pagos, la recepción de pagos va a desglosar los impuestos por el resto del pago que tenga, ¿no? O sea, por los 8,000 que me debe, y los va a desglosar basados en la factura que yo generé. Pero la nota de crédito, cuando la generé, tiene otros impuestos. Si nosotros literalmente contabilizáramos los impuestos que desglosa la nota de crédito y que desglosa la recepción de pagos, ya no nos cuadraría con la operación original. No sé si me van siguiendo. Y entonces contablemente no tendría los impuestos y entonces todo se me haría bolas el barniz y ya no estaría declarando lo correcto y mis bases de declaración de IEPS ya no serían quizá los adecuados. Entonces, ojo, muy importante, si bien es cierto que el CFDI ha venido a resolver muchas cuestiones en cuanto a la recaudación y al orden fiscal que pueda tener una empresa, no nos podemos confiar. Necesita todavía el CFDI de nosotros los expertos para cuadrar toda esta información y obviamente trasladar y estar consciente de todos los movimientos que estoy haciendo para poderlos aclarar o para estar consciente de lo que tendría yo que hacer en estos supuestos, ¿no? Por eso es que el punto 2 dice, el desglose de los impuestos se realiza bajo el monto pagado y si intermedio hay comprobantes de egresos con diferentes impuestos, pues entonces los impuestos de la recepción de pagos ya no se vuelven confiables. Y el siguiente punto, que era el que ya había mencionado, ojo, las recepciones de pago no las está leyendo el SAT para efecto de los cruces de información con declaraciones, con contabilidad electrónica, con todos estos temas, con la DIOT, con todo esto no lo está tomando en cuenta. Entonces es muy importante que ustedes lleven el control de estos comprobantes que parecieran resolver en cierta parte, pero por otro lado emproblemarnos. Y ya para llegar al último tema del día de hoy, pues es hablarle de esta carta aporte 3.0 como medio de recaudación. Y cuando uno escucha esto de como medio de recaudación, uno dice, pero Yadira, ¿por qué medio de recaudación si la carta aporte, si la emite el fletero, no tiene los precios de la mercancía que está trasladando? Una paquetería, yo le llevo mi mercancía, pero no le digo cuánto cuesta la mercancía que está trasladando. O mejor aún, si yo traslado la mercancía por medios propios, tengo que emitir un CFDI de traslado. Si yo emito el CFDI de traslado, es
de mi RFC a mi RFC, no lleva precio la mercancía y el uso de ese FDI es de 0,1 sin efectos fiscales. ¿Cómo me estás diciendo esto? Bueno, pues quisiera decirles que en la jornada salió un artículo donde dice que el SAT prevé recaudar más de 150,000 millones de dólares a través del transporte de la carta aporte. Oye, pero ¿cómo lo va a poder hacer? Pues resulta ser que señalan que si bien es cierto que la carta aporte ya existía, no sabían la trazabilidad de dónde iba a pasar la mercancía. Y mejor aún, hace notar que México no tenía información real y puntual de todo lo que se trasladaba, ¿no? Y que pues era muy difícil poderlo estimar. Obviamente hace mención que la autoridad acotó que el SAT no le cuesta nada, esta fue la frase que más me gustó, no le cuesta nada este aprovechamiento de estructura que tiene la factura, es decir, los datos depositados sobre el mismo documento. No le va a costar nada implementar la carta aporte, pero le va a dar mucha información porque les voy a, antes de llegar al por qué, quisiera mostrarles este otro artículo del Economista, donde habla de cuántos contribuyentes ya están emitiendo la carta aporte. Y hace mención que obviamente están en un cumplimiento del 96%, que es donde se concentra el autotransporte, ¿no? Y que obviamente el CFDI de carta aporte consiste en digitalizar la información relacionada con el traslado de bienes de mercancía en todo el territorio nacional y con su modo de traslado, es decir, con qué medio lo traslado, ¿no? Que el 99% ya lleva carta aporte, hablando de autotransporte, ¿no? Y dice que el SAT refirió que la información proporcionada está protegida por el secreto fiscal y ayuda a fortalecer el comercio formal, combatir el contrabando y la competencia desleal. Asimismo, fortalece el esquema electrónico que dota de información a la autoridad para establecer directrices de recaudación y cumplimiento de los contribuyentes, activando la economía con el flujo de efectivo y la competitividad. Pero vieron esa frase donde dice que tiene la información para establecer directrices de recaudación y cumplimiento. Yo cuando vi esto dije, a ver, va de nuevo, si se supone que solo tengo que justificar de dónde a dónde llevo mi mercancía y por qué la llevo, ¿no? Pero todavía hay uno más. Sacaron un comunicado el SAT de esta nueva versión de carta aporte, donde es importante porque quizá muchos contribuyentes les dé miedo. Dice que la autoridad reitera que la información registrada en este documento está protegida por el secreto fiscal y que obviamente ayuda a fortalecer todo lo que decía el artículo anterior, ¿no? El artículo anterior era del Economista, este es un comunicado directamente del SAT, ¿no? Pero ¿por qué habla de que de este documento puede tener la directriz para saber qué es lo que va a recaudar? Bueno, como preámbulo a toda la información adicional que vamos a ver, la información que concentra este documento, carta aporte, si bien es cierto que está fundamentado principalmente o que su directriz principal es el CFDI que tiene a cargo el SAT, lo que es un hecho es que tiene información de Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta versión 3.3 tiene información de COFEPRIS, tiene información que tiene que ver con permisos de traslados de mercancía, que tiene que ver con muchas cuestiones, o sea, y solamente hablando, si yo ya le voy a decir qué traslado, pues obviamente en procesos de importación o exportación puedes saber datos del pedimento, que es
parte de lo nuevo que trae este documento. Y entonces con toda esta información puedes saber si este contribuyente está cumpliendo con todos los permisos que te pide cada una de estas autoridades. Y si detecta que el permiso no es el correcto, adivina qué, no precisamente te va a multar el SAT, te puede llegar un requerimiento, una multa, una invitación por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por parte de COFEPRIS o por parte de cualquier autoridad que haya solicitado la información, porque obviamente está platicado en las juntas del Consejo Coordinador Empresarial con las autoridades de que toda la información que se proporciona en el documento de carta aporte, como dijeron, está protegida por el secreto fiscal, pero que solo la autoridad dueña de la información, es que no sé cómo explicarlo de una manera más clara, pero ejemplo, COFEPRIS solamente va a poder voltear y decirle al SAT, oye SAT, necesito que me mandes la información de las cartas aportes generadas de estos datos. Y el SAT solamente le va a poder proporcionar la información que tiene que ver con lo que ella requiera. No le va a mandar toda la carta aporte, solo la sección de la carta aporte que le corresponde a COFEPRIS. Secretaría de Comunicaciones y Transportes puede voltear y decirle, oye, necesito esto, y solamente eso le va a mandar, no le va a mandar toda la carta aporte. Eso es lo que aseguran y es lo que ha permitido que avance este complemento de carta aporte, donde las últimas noticias que tenemos están en la 8ª resolución a la modificación, bueno, a la resolución miscelánea fiscal, donde dice que esta carta aporte deberá utilizarse a partir del 25 de noviembre del 2023, pero que va a tener un periodo hasta el 31 de diciembre de 2023 que va a permitir la convivencia de la versión 2 de carta aporte con la versión 3. Pero a partir del 1 de enero del 2024 tenemos que estar emitiendo carta aporte y obviamente ya va a haber multas y sanciones. ¿Cuáles son los cambios que tiene la carta aporte? De entrada la versión, pero resulta ser que tiene un nuevo campo que se llama ID CCP, que es un ID de 36 caracteres que obviamente el dueño de la carta aporte va a generar a través de los softwares que tengan contratados, va a ser un número único, pero eso quiere decir que hoy en día estos comprobantes que tengan complemento de carta aporte van a tener doble UID, el UID de que yo voy a poder validar en el SAT para saber la vigencia del comprobante y el UID de la carta aporte. Información aduanera, originalmente solo pedía el número de pedimento, ahora me puede pedir mucha más información para validar este tipo de trámite. Región Istmo, lo voy a ver más adelante, y sector COFEPRIS, donde en esta parte de sector COFEPRIS, pues obviamente él va a pedir la información que requiera. Este ID CCP es un nuevo número de 36 caracteres, como ya les comenté, lo van a generar los softwares, va a tener una identificación específica porque va a iniciar con una triple C mayúscula y posteriormente los 36 caracteres que van a identificar la carta aporte y que al final les voy a explicar cuál es el objetivo que tenga este. Incluye 7 nuevos catálogos. Estos catálogos tienen que ver con régimen aduanero, sector COFEPRIS, forma farmacéutica, porque va dirigido muy específico a los medicamentos. Esta forma farmacéutica, el catálogo hace mención de si es tableta, si es solución, si es jarabe, cómo va esto. Condiciones especiales de transporte, que también está en esta sección, es si va congelado, si va refrigerado, cuál es el tipo de transporte que debe de tener.
Condiciones especiales de transporte, y aquí también van a venir, era esa, tipo de materia. Aquí tengo que indicar si lo que traslado es materia prima, producto terminado, producción en proceso. Documentos aduaneros, ¿cuál es la documentación aduanera que va a acompañar a este traslado? Y ubicación del istmo. Esto es porque más adelante les voy a explicar que hay un estímulo, o más bien un programa que trata de estimular esta área geográfica y que yo tendría que decir si es que voy a trasladar en esa zona para que obviamente apliquen los beneficios que tiene este programa. Pero para muchos de nosotros puede ser nuevos porque no estamos en esta industria, que es la COFEPRIS. ¿Y cuál es su función? Pues es la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, que es un organismo del sector salud que tiene a su cargo, pues obviamente regular y controlar todos estos temas de traslado de sanidad y de cuidado de ciertos productos. ¿Qué productos y servicios regula? Etiquetado, evaluación de riesgo, los fármacos, sobre todo habla mucho del tema farmacéutico, pero también habla de juguetes y artículos escolares, laboratorios, fabricación de alimentos. En todos lados está, a lo mejor no lo vemos, pero siempre va a estar ahí la COFEPRIS. Entre los establecimientos y negocios que requieren tener permiso de COFEPRIS están los servicios de salud, como son consultorios, clínicas, laboratorios, insumos para la salud, farmacias, dispositivos médicos, medicamentos, salud ambiental, plaguicidas, sustancias tóxicas de uso industrial, entre otros alimentos. En realidad, en todos lados encontramos a la COFEPRIS, solamente que pues no, hasta este momento no había tomado relevancia para muchos de nosotros que no atendemos este sector hasta que llega este complemento, porque resulta ser que la COFEPRIS puede multarnos si no cumplimos con los lineamientos, con amonestaciones, con apercibimiento, multas, clausuras temporales o definitivas que pueden ser parciales o totales, o inclusive arrestos de 36 horas por no cumplir con algo que diga la COFEPRIS. Entonces, si en la carta aporte van a venir datos de la COFEPRIS, yo solamente se los dejo de tarea. Imagínense que detecta que estoy trasladando medicamentos que no van adecuados, pues isofactamente me van a caer, ¿verdad? Por ese lado. Hablando de la región del Istmo, resulta ser que es un programa de desarrollo regional que está enfocado a 79 municipios del Istmo de Tehuantepec, 46 de Oaxaca, 33 de Veracruz, que este programa lo que quiere es contribuir o ser la propuesta que impulsa nuevas bases de desarrollo del territorio, en donde obviamente inicia en el sureste, integrando a otras áreas territoriales del país para equilibrar la economía y los niveles de bienestar. El objetivo de este programa es generar las condiciones para el crecimiento económico y social del Istmo de Tehuantepec. Entonces, por eso está pidiendo en la carta aporte que yo le diga que si lo que yo llevo va a ser para esta región, para saber, pues obviamente, cómo va trabajando este tema del programa del Istmo de Tehuantepec. Y miren, por darles otros datos, porque yo sé que el tiempo es nunca va a ser suficiente para poder compartir todo lo que uno tiene en mente, pero sí lo más importante. Aquí les dejo 14 leyes y reglamentos en los que está fundamentado la carta aporte. Código Fiscal de la Federación, Ley del IVA, Ley de Vías Generales de Comunicaciones, Ley de Servicio Mexicano Postal, Ley de la Guardia Nacional, Ley de la Policía Federal, Reglamento del Impuesto al Valor Agregado, Reglamento de Autotransporte Federal de Servicios Auxiliares, Reglamento sobre pesos, dimensiones y capacidades de vehículos, Reglamento para el Servicio de Maniobras en Zonas Federales, Reglamento para el Transporte Terrestre, una
un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y las reglas generales de comercio exterior. Todas estas leyes y reglamentos, si no las cumplo, adivinen qué, tienen multas y sanciones. Quiere decir que la carta aporte va a ser una minita de oro si no la sabemos llenar de manera correcta. Otro cambio que va a venir para ahora que entre la versión 3.0 de carta aporte es que en los requisitos de la representación impresa de los comprobantes que están en la regla 2717 y que también se publicó en la 8ª modificación a la resolución miscelánea fiscal, dice que a partir de que carta aporte sea 3.3, tengo que cambiar la estructura de la representación impresa para tener por una parte lo que es el CFDI y de manera independiente imprimir solamente el contenido de carta aporte. Esto derivó a que el Consejo Coordinador Empresarial y varios transportistas pidieron esta separación porque ellos tienen la obligación de emitir su factura por el servicio de traslado acompañado del complemento de carta aporte, y entonces decían, oye, es que el chofer sabe cuánto cobré por ese traslado, cuando él solamente debería saber el contenido de lo que él traslada. Entonces decidieron separar la representación impresa. Insisto, la carta aporte 3.0 está a la vuelta de la esquina, 1 de enero del 2024. Yo los quiero invitar porque próximamente daremos un taller de carta aporte 3.0 y cómo tenemos que llenarlo. Y pues no me resta más que agradecer siempre la confianza depositada en una servidora, a todo el equipo IMEFI, Jessica Rueda Rentería, Javier Martínez, que siempre han tenido confianza en mi trabajo, y a mí agradecerles por siempre seguirme y estar al pendiente. Pues nos vemos en un ratito y yo agradezco que nos hayan sintonizado.